Hola, ¿qué tal, inventores e inventoras? Bienvenidos a Edu Electronics, yo soy Edu. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver las ecuaciones para darle movimiento a las extremidades de un robot hexápodo. Estas ecuaciones y este método es un método de cinemática inversa utilizando pura trigonometría. Hay varios métodos que se pueden utilizar para resolver este tipo de problemas, pero yo normalmente utilizo trigonometría y me parece que no he visto ningún otro video en español que pues sea un tutorial para resolver este tipo de ecuaciones y además utilizando una tarjeta de desarrollo Arduino. ¿Por qué un Arduino? Pues porque es la tarjeta de desarrollo más accesible, más fácil de utilizar y por lo tanto más económica y que casi todos tienen. Así que yo quiero utilizar esa tarjeta de desarrollo para hacer un robot hexápodo, pero pues no es cualquier robot hexápodo, es un robot hexápodo pues bastante complejo que tiene un cuerpo que puede hacerse más grande, o sea, puede cambiar de forma. Vamos a programarle varias secuencias para que pueda caminar o para que pueda hacer gestos también. Eso pues lo veremos más adelante. En este video simplemente me voy a enfocar a resolver las ecuaciones de cinemática inversa y a explicar qué es la cinemática inversa y por qué es muy importante para proyectos de robótica o para robots que tengan extremidades como en el caso de un robot hexápodo o como en el caso de un brazo robótico, pues para ese tipo de robots, en teoría también se deberían de programar con cinemática inversa. Muy bien, entonces voy a empezar haciendo un análisis del diseño de mi robot. Este robot pues yo lo he diseñado aquí en Fusion 360. Eventualmente compartiré algunos archivos sobre este robot. Como pueden ver, tiene 6 patas, tiene 6 extremidades, es un hexápodo. Y en la parte de arriba tiene un brazo robótico. Este brazo robótico, pues ya lo habían visto antes en mi canal o en mi página de Facebook. Pero de cualquier manera les voy a dejar aquí unos enlaces para que puedan echarles un vistazo si es que así lo desean. Entonces, la finalidad de este proyecto es que tengamos un hexápodo parecido a este, que tenga en la parte superior un brazo robótico. Aquí pues me falta agregarle algunas cuestiones de la pinza, pero al final debería de tener una pinza. Y como el objetivo de este video es resolver las ecuaciones de cinemática inversa, simplemente voy a utilizar el diseño que pueden ver aquí en pantalla. Bueno, entonces voy a empezar explicando lo que es la cinemática inversa. Utilizando este modelo, para ello me he posicionado justo en este ángulo. He quitado todas las extremidades que tiene este robot y me voy a posicionar justo en este ángulo para poder explicar qué es la cinemática inversa. Pues digamos que ustedes quieren que este punto del extremo de nuestro robot se mueva hacia este lado o que se mueva hacia este otro lado. A este eje le podríamos llamar eje X. Entonces digamos que ustedes quieren programar para que esta extremidad se mueva, por ejemplo, justo aquí, aquí a este punto. Ahora la pregunta es, ¿qué valores tendrían que darles a estos servomotores, por lo menos a estos dos servomotores? ¿Qué valores en ángulos tendrían que darles a estos servomotores para que este extremo de la pata del robot llegue a esta posición? Esa sería la pregunta. Y ese tipo de cuestiones los resuelve la cinemática inversa. Es decir, yo voy a programar un algoritmo que me permita cambiar una sola variable, un solo valor, y con ese valor voy a poder manipular este punto que corresponde al extremo de la pata del robot hexápodo. Yo quiero manipular este punto y quiero moverlo justo hacia acá, por ejemplo. Entonces, haciendo uso de los algoritmos de cinemática inversa, yo podría tener un solo valor que corresponde al eje X y cuando aumente el valor de eje X, podríamos hacer que este punto del robot se posicione justo aquí. Es decir, si yo dibujo las extremidades del robot, pues quedarían más o menos así. Bueno, estoy exagerando tal vez un poco, pero más o menos quedarían en esta posición porque les comentaba que la cinemática inversa sirve precisamente para que nosotros enviemos un valor para el eje X y estos algoritmos nos entreguen como resultado las posiciones a las que tienen que moverse estos servomotores. Entonces, con estos algoritmos, si yo envío un valor más pequeño o más grande para eje X, la pata de este robot tendría que moverse hacia afuera o hacia adentro. Bueno, si lo vemos en esta ubicación, el extremo de la pata de este robot, que es esta punta, que es justamente aquí,
se movería hacia esta dirección o podríamos moverla también hacia esta otra dirección. Eso corresponde, por ejemplo, al eje X. ¿Qué pasaría si yo quiero mover el punto de este robot hacia arriba, por ejemplo? Es decir, ahora quiero que el extremo de esta pata del robot se mueva, por ejemplo, por acá. ¿Qué valores necesitaríamos para los servomotores? Pues para ello se requiere el algoritmo de cinemática inversa. Ese algoritmo lo que hace es que resuelve estas posiciones y nos entrega los ángulos a los que deberían de moverse nuestros servomotores para que este extremo de la extremidad del robot alcance este punto. Y aquí me estoy enfocando nada más en el eje X. Bueno, a esto de aquí podremos llamarle eje X. Este sería el punto del extremo de nuestro robot. Y luego de arriba hacia abajo podremos llamarle eje Z. Pero si vemos esta imagen en tercera dimensión, es decir, si lo ponemos algo así, pues veríamos que esto podría ser el eje Y. De aquí a acá podríamos tener al eje X. Y finalmente, si yo quiero mover el extremo de la pata de este robot, podríamos manipular alguna variable para que se mueva en el eje Z, que sería más o menos así, ¿no? Me parece que con este dibujo queda relativamente claro lo que les quiero decir. Es decir, que la cinemática inversa se encarga de calcular cuáles son los ángulos que requiere cada servomotor para que el extremo de esta pata de nuestro robot hexápodo pueda moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo o hacia izquierda y hacia la derecha. Esa es la finalidad de utilizar los algoritmos de cinemática inversa. Yo lo voy a resolver con pura trigonometría, aunque sabemos que hay otros métodos, por ejemplo, el método de matrices de Danavid-Hartenberg o como sea que se pronuncie, y etcétera. Hay otros métodos, pero el método trigonométrico y el método de matrices son los más comunes. Yo voy a utilizar el método trigonométrico y vamos a resolver la cinemática inversa para la patita de un robot hexápodo que corresponde a esta extremidad que vemos aquí. Es decir, yo me voy a basar en mi robot, en el robot que yo he hecho, pero más adelante cuando estemos calculando estos valores y escribiendo el código, pues verán que es muy sencillo cambiar las medidas de cada robot. Eso pues para que el algoritmo se adapte a sus necesidades. Y para explicar estos algoritmos o estas fórmulas, he diseñado un estudio cinemático aquí en la calculadora 3D de GeoGebra. Para quien no sepa, esta herramienta se encuentra disponible en internet de manera gratuita. Entonces pues me parece muy práctica, me ha servido bastante para poder ilustrar lo que les quiero explicar. Aquí podemos ver el estudio cinemático de la extremidad de un robot hexápodo. Es nada más como una pata del robot hexápodo. Claro que aquí tenemos las variables que vamos a estar manipulando y utilizando en nuestras fórmulas, etc. Bueno, como pueden ver, las partes de la pata de un robot hexápodo normalmente se denominan coxa, fémur y tibia. Esas son las tres partes que forman la pata del robot hexápodo, nada más una sola extremidad. ¿Y por qué se llaman de esa manera? Es como una analogía de las extremidades de un insecto. Vemos que las extremidades de esta patita de un insecto pues también se llaman coxa, otra que se llama fémur y otra que se llama tibia. Y esa es la razón de por qué se les llama así a las extremidades de un robot hexápodo. Aquí vemos otra imagen, por ejemplo, en la que también vemos representada a esta parte que se llama coxa, fémur y tibia. Y en mi robot tenemos también esas tres partes que constituyen a la extremidad de un hexápodo o de la pata de un hexápodo. Por ejemplo, aquí tenemos el coxa. Este servo es el que va a mover el ángulo de coxa. Este otro servo es el que va a mover el ángulo de fémur. Y este otro servomotor es el que va a mover el ángulo de tibia. Tibia sería esta pieza de aquí y fémur sería esta pieza de acá. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, también tenemos ahí esas tres partes. En el caso del ángulo para coxa, se mueve de esta manera, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Si nos ubicamos justo por encima del robot hexápodo, pues vemos claramente que esta extremidad se mueve hacia estas direcciones. En el caso de los otros servomotores, se mueven de esta forma para que la pata pueda moverse de arriba hacia abajo. De esta manera, esas tres partes son las que forman a la extremidad de un robot hexápodo.
Y esas tres piezas son las que también vemos aquí en mi estudio cinemático. Aquí vemos lo que representa la pieza que se llama coxa, otro que se llama fémur y tibia. Entonces, si yo me posiciono justo por encima de la patita de este robot hexápodo, veríamos que aquí se forma un triángulo. Yo puedo mover este punto que corresponde al punto XY, o por lo menos yo le llamé a este punto de aquí el punto XY. Aquí viene marcado también con esa nomenclatura. Entonces, si yo lo muevo, pues notarán que se forma un ángulo justo aquí. Si yo muevo este punto, pues veríamos que ese ángulo se torna más grande. Si yo lo muevo hacia abajo, veríamos que ese ángulo cada vez se hace más pequeño y podríamos pasar hacia el otro lado, pues también cambiaría sus valores. Así que para resolver la cinemática inversa de este robot, voy a resolver tres ángulos a los que yo voy a denominar gamma. Este sería el ángulo gamma, este sería el ángulo alfa y este sería el ángulo beta. Este ángulo correspondería el ángulo que controla la pieza de coxa. Este otro ángulo corresponde al ángulo que controla o al servomotor que va a mover a la pieza de fémur. Y este otro ángulo corresponde al servomotor que va a mover a la pieza de tibia o al componente que se llama tibia. Entonces, obviamente, cuando yo mueva estas variables eje X, eje Y y eje Z, vemos que aquí de manera automática me entrega estos valores y esos valores son los que yo necesito en mi código de Arduino para poder enviárselos a los servomotores. Bien, entonces si yo muevo en eje Y, pues vemos que cambian los valores. También podemos manipular el eje X, que sería esto de aquí. Entonces vemos cómo todos los servomotores cambian su valor. Ahí se ve cómo todos los servos cambian su valor para que justo esta extremidad llegue a un determinado punto, y esa es la practicidad de tener estos algoritmos para que cuando queramos programar nuestro robot, pues ya no nos tengamos que preocupar por cuáles son los valores que tenemos que enviarle a nuestros servos. Nosotros nada más vamos a manipular el eje X, Y y Z de esta extremidad y estos algoritmos automáticamente calculan esos valores. Entonces vamos a empezar resolviendo el ángulo gamma. El ángulo gamma es este de aquí y es el que se forma cuando nosotros vemos a esta extremidad del robot hexápodo por la parte de arriba. Si la vemos por encima, veríamos que se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo yo lo puedo resolver utilizando funciones trigonométricas. En este caso lo resolví utilizando la función arcotangente de eje X sobre eje Y, y como resultado nos entregaría ese ángulo que se llama gamma. Claro que para eso tendríamos que conocer ciertos valores, por ejemplo, eje X y eje Y. Aquí en esta imagen vemos que eje Y corresponde a esta distancia, eje X corresponde a esta distancia. Entonces, al conocer esas dos distancias, yo podría calcular este ángulo. Y si esto fuera la patita de un robot hexápodo, de esta manera conoceríamos a qué ángulo se tiene que posicionar este servo para que la extremidad se mantenga en esta posición que vemos aquí. Es decir, para que este punto alcance esa posición. Por lo tanto, para calcular gamma, vamos a utilizar esta fórmula que, como les mencionaba, sería arcotangente de eje Y sobre eje X. Ahora vamos a calcular también el ángulo alfa. El ángulo alfa está dividido en dos problemas trigonométricos, es decir, aquí primero calculamos alfa 1, luego calculamos alfa 2, y si sumamos esos dos valores, nos entregaría como resultado el ángulo alfa, y ese ángulo es el que requiere este servomotor en particular. Si vemos el diseño del robot hexápodo, ese servomotor correspondería a esto de aquí, que es el que mueve a la pieza que se denomina como fémur. Para calcular ese ángulo yo utilicé el teorema de coseno. Simplemente les menciono que estas fórmulas pues yo las despejé a partir del teorema del coseno. Entonces si queremos calcular por ejemplo alfa 1, vamos a comenzar con ese ángulo. Aquí en donde se muestran las fórmulas, vemos que alfa 1 yo la estoy solucionando, creando esta variable a la que yo llamé alfa 1, que podemos resolver utilizando esta fórmula: arcocoseno de desfase z sobre línea alfa. Desfase z sería este valor que vemos aquí,
Entonces, si conocemos la distancia que hay de aquí hasta acá y también conocemos línea alfa es esta línea que vemos de aquí a acá, que por cierto, esa línea se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, por supuesto, porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular esa línea se utiliza Pitágoras. Luego, para calcular este ángulo que denominé alfa 1, se utiliza arcocoseno de desfase z sobre línea alfa. Y con esto obtendríamos este ángulo que actualmente tiene el valor de 60.45 grados, que vemos que aquí pues debe de coincidir, 60.45 grados. Ahora vamos a calcular también el ángulo alfa 2, al que yo denominé alfa 2. Para esta fórmula pues ya tenemos algo un poco más complejo, pero en realidad sigue siendo igual de accesible para cualquier estudiante de nivel medio. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Como les mencionaba, utilicé el teorema del coseno. Entonces alfa 2 es igual a arcocoseno de tibia al cuadrado menos fémur al cuadrado menos línea alfa al cuadrado sobre menos 2 por fémur por línea alfa. Todo esto nos daría como resultado el ángulo alfa 2. Y una vez que tenemos este ángulo que se denomina alfa 2, que por cierto se tiene que resolver utilizando el teorema del coseno, porque esto que vemos aquí, este triángulo, no es un triángulo rectángulo. Entonces, como no es un triángulo rectángulo, hay que utilizar el teorema del coseno. Una vez que ya obtuvimos estos dos valores, alfa 1 y alfa 2, pues ya conoceríamos todo el ángulo alfa, que es el que va a necesitar nuestro servomotor para mover la pieza que se llama fémur. Luego vamos a resolver también el ángulo beta, que es el ángulo que podemos ver aquí en la parte superior. El ángulo beta se resuelve de manera muy similar al ángulo alfa 2. Utilicé esta fórmula que también viene del teorema del coseno. Arcocoseno de línea alfa al cuadrado menos tibia al cuadrado menos fémur al cuadrado sobre menos 2 por tibia por fémur. Todo esto nos daría como resultado el ángulo beta 1, al que yo llamé beta 1 aquí en la fórmula, pero que corresponde a este ángulo que vemos de este lado. Entonces vemos que actualmente tiene un valor de 61.2 grados. Obviamente si yo muevo estos valores o estas variables de X y Y, pues veríamos cómo esos tres ángulos se están moviendo. Me refiero a alfa, gamma y beta. Aquí tenemos otros valores que también son necesarios, por ejemplo, hipotenusa de XY. Hipotenusa XY sería esta línea que vemos de aquí a acá. Eso se puede resolver utilizando el teorema de Pitágoras. Línea alfa también se resuelve utilizando el teorema de Pitágoras porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí abajo también tenemos otro triángulo rectángulo. El ángulo recto sería esto de aquí. Entonces, obviamente esas dos líneas podríamos resolverla utilizando Pitágoras y todo lo demás se resuelve utilizando teorema del coseno o alguna variación del teorema del coseno. Como les mencionaba, estas fórmulas yo las saqué despejando la fórmula del teorema del coseno. Muy bien, entonces recuerden que si surge alguna pregunta, pues pueden hacerme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios de este video. Y pues vamos a continuar ahora programando todo esto, porque aquí en GeoGebra pues lo podríamos hacer de manera muy sencilla, pero una cosa es la representación 3D de este problema y otra cosa sería representarlo en código. Por lo tanto, vamos a pasar a escribir un programa. Aquí ya tengo preparado el IDE de Arduino. Estoy utilizando la versión más reciente del IDE de Arduino a la fecha, la cual es la 2.2.1. Voy a utilizar un Arduino Nano para resolver este problema cinemático. Pueden utilizar un Arduino Nano, un Arduino Uno, un Arduino Mega o cualquier microcontrolador. En realidad cualquier microcontrolador tiene las capacidades de cómputo necesarias para resolver estas fórmulas. Así que ahora vamos a pasar todas estas fórmulas, vamos a abstraer este estudio cinemático para representarlo en código aquí en el IDE de Arduino. Vamos a empezar creando tres variables que van a representar los tres ejes que corresponden al eje X, eje Y y eje Z. Estas variables deberían de ser variables de tipo double, porque todas las funciones trigonométricas en Arduino requieren como argumento un valor de tipo double. Así que voy a empezar creando una variable que sea de tipo double, que se llame eje X. Y vamos a darle estos valores que vemos en nuestro estudio trigonométrico
Entonces voy a empezar declarando estas variables y en este caso eje X, que sería el eje que vemos aquí, corresponde a 120.33. Claro que esto pues nosotros podríamos cambiarlo modificando aquí en el estudio cinemático de GeoGebra en la calculadora 3D, pero la idea de escribir este código es que al final este programa de Arduino me tiene que entregar los tres ángulos y deben de coincidir con lo que vemos aquí en el estudio cinemático. Obviamente tenemos que utilizar todos estos valores para que coincidan. Por lo tanto, primero voy a declarar esas tres variables que corresponden a eje X, eje Y y eje Z. Aquí vemos que eje X tiene un valor de 119.88. Vamos a poner ese número exactamente, 119.88. Ese sería el valor para eje X. Voy a copiar esto y vamos a pegar esta variable un par de veces y vamos a cambiar por supuesto esos parámetros. Por ejemplo, eje Y, vemos que nuestro estudio corresponde al valor 36.68. Vamos a escribir ese valor, 36.68. Y tenemos también aquí un valor que correspondería al eje Z, que en este momento es no visible. Yo lo llamé Z1. Aquí podremos visualizarlo. Y si movemos este valor de Z1, bueno, vamos a pasar únicamente a visualizar el navegador para ver el estudio cinemático. Pero si movemos Z1, pues veríamos que también los valores de alfa y de beta están cambiando, porque yo quiero ser capaz también de modificar el valor de Z1, el valor del eje Z, para que este punto pues pueda subir, pueda bajar, pueda ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Esa es la finalidad. Y en este caso el valor de Z, aquí le he puesto una etiqueta para que sea más fácil de identificar. Corresponde a 0. Si nosotros lo posicionamos justo aquí, correspondería a 0. Aquí lo vemos también en nuestro estudio cinemático. Es un segmento que yo acabo de crear, por eso apareció aquí abajo. Si movemos este punto, vemos como el eje Z pues también cambia su valor. Entonces la idea es que yo pueda manipular estos tres ejes, X, Y y Z, para obtener los ángulos de los servomotores. Para este ejercicio yo voy a dejar primero a este eje Z justo aquí abajo. Vamos a dejarlo aquí en 0. Por lo tanto, en nuestro código, pues vamos a darle ese valor, el valor de 0. Y luego, como yo quiero imprimir alguna variable y visualizar estos valores, vamos a inicializar la comunicación serial con el comando serial.begin y lo vamos a dejar a la velocidad normal, que casi siempre es de 9600 baudios. Vamos a continuar en el void loop. Por supuesto que en este video pues no les voy a explicar exactamente qué es la función voiceTube, void loop o cómo programar, porque pues para este video yo estoy asumiendo que ya tienen algunos conocimientos de programación, de robótica, pero de cualquier manera voy a dejar aquí en la descripción de este mismo video algunos links para que puedan informarse y aprendan a programar, o por lo menos aprendan lo básico para entender este tutorial. Bien, entonces aquí en el void loop, lo primero que quiero calcular, pues podría ser cualquiera de estos tres ángulos, es decir, alfa, beta o gamma, pero primero voy a calcular el ángulo gamma. El ángulo gamma podremos calcularlo primero creando una variable que debe de ser también de tipo double, a la que yo voy a llamar gamma, haciendo referencia a este ángulo. Simplemente vamos a crear esta variable y voy a hacer lo mismo de una vez con los otros tres ángulos. Voy a crear una variable que se llame alfa, pero como el ángulo alfa viene de dos ángulos distintos que son alfa 1 y alfa 2, o que por lo menos aquí yo llamé alfa 1 y alfa 2. Por cierto, aquí vemos que alfa corresponde a alfa 1 más alfa 2, que corresponde por supuesto a este ángulo que vemos aquí, el ángulo de color azul. Por lo tanto, aquí voy a crear también la variable alfa 1 y la variable alfa 2. Y con estas tres variables en total, pues vamos a calcular el ángulo de alfa. Finalmente voy a calcular el ángulo beta, así que vamos a crear una variable que se llame beta. Voy a empezar entonces con gamma. Para calcular gamma, que es como el ángulo o de los ángulos más sencillos, vamos a escribir gamma es igual a, y voy a utilizar la función integrada que ya tiene el IDE de Arduino, que corresponde a la función trigonométrica
arcotangente. Por cierto, este símbolo de aquí, tangente menos 1, significa arcotangente. Esto de aquí, coseno menos 1, significa, bueno, cos menos 1 significa arcocoseno. Entonces, para calcular gamma, que es lo que estamos calculando en este momento, vamos a utilizar arcotangente, el cual se escribe de esta forma en Arduino. Arcotangente requiere un tipo de dato double. Y sabemos que aquí adentro debemos de utilizar eje Y sobre eje X. Esos valores ya los tenemos aquí declarados. Por lo tanto, vamos a poner eje Y sobre eje X. Punto y coma. Y luego vamos a imprimir este valor con serial.println. Por ahora voy a utilizar serial.println. Y como argumento pues vamos a meter aquí adentro la variable gamma para que se imprima. Muy bien, entonces en nuestro código principal, que es el void loop, estamos calculando gamma. Gamma es igual a arcotangente de eje Y sobre eje X. De esta forma podríamos conocer cuál es el ángulo que requiere este servomotor de coxa si le damos los valores de X y Y que están definidos en nuestro estudio cinemático. Claro que si esos valores cambian, pues el ángulo también tiene que cambiar. Bueno, vamos a subir este código para ver qué es lo que pasa. Aquí va a suceder algo interesante. Entonces primero quiero subir el código para que puedan visualizarlo. Vamos al monitor serial y vemos que después de que se haya subido este código, lo que estamos observando en el monitor serial sería el número 0.30. Sin embargo, si nosotros vamos a nuestro estudio cinemático, nos dice que gamma corresponde a 17.01. Entonces lo que vemos aquí en nuestro estudio es lo que tiene que suceder o tiene que imprimirse aquí en nuestro código. Vemos que no corresponde. ¿Por qué? Porque esta función nos entrega como resultado el valor en radianes. Entonces, al igual que en las calculadoras que tienen una opción para cambiar de radianes a grados, aquí también tenemos que cambiar de radianes a grados, porque este resultado estaría en radianes. Para cambiar de radianes a grados, ya tenemos una función predefinida en el lenguaje de Arduino, la cual es rad2dec. Este es un factor, entonces como queremos transformar de radianes a grados y esto es un factor, hay que multiplicarlo por ese factor, es decir, simplemente voy a poner aquí por todo esto, arcotangente de eje Y sobre eje X por rad2dec, nos tendría que dar como resultado el valor de gamma en grados. Vamos a comprobarlo, voy a subir el código y aquí en el monitor serial tendríamos que ver que aparece el número 17.01. Vemos que efectivamente se acaba de subir el código y ese valor corresponde con el ángulo gamma que también vemos en nuestro estudio cinemático. Muy bien, entonces hasta este punto ya tenemos calculado gamma. Ahora vamos a continuar con alfa 1. Para calcular alfa 1 primero necesito esta línea que se llama línea alfa y para calcular línea alfa necesito el valor desfase Z, hipotenusa XY, coxa. Entonces de una vez voy a calcular estos dos valores que son hipotenusa XY y línea alfa. Así que aquí arriba voy a declarar otras variables. Una variable que se llame hipotenusa XY. Voy a hacerlo lo más parecido a lo que se ve en el estudio o en la calculadora de GeoGebra. Así que vamos a crear una variable que se llame hipotenusa XY o hipo XY nada más. Así es como yo le llamé. Voy a crear otra variable que se llame línea alfa. Luego, después del ángulo de gamma, voy a calcular hipotenusa XY. Para calcular ese valor, pues simplemente voy a utilizar la variable hipo XY que acabamos de declarar. Es igual a la raíz cuadrada de eje X al cuadrado más eje Y al cuadrado. Eso es pues parte del teorema de Pitágoras. Vamos a pasar eso aquí en la programación de Arduino. Para calcular una raíz cuadrada en Arduino, podríamos utilizar la función sqrt que ya viene integrada en nuestra programación de Arduino. Esta función lo que hace es que nos devuelve la raíz cuadrada de un número. Este número va a ser eje X al cuadrado más eje Y al cuadrado. Por lo tanto vamos a calcular también eso. Aquí pues hay varias opciones. Podríamos poner eje X por eje X para que nos dé el resultado de su valor al cuadrado.
pero yo voy a utilizar la función POW, que también ya es una función que está integrada en el IDE de Arduino, en el lenguaje de programación. Esta función POW lo que hace es que eleva un número a una determinada potencia. Su primer argumento es el número que quieren elevar. En este caso sería eje X. Me estoy enfocando, por supuesto, en esta fórmula. Entonces voy a tomar esa variable que se llama eje X y vamos a elevarla a la segunda potencia. Así que aquí adentro vamos a poner POW eje X a la segunda potencia. La fórmula nos dice que tenemos que sumar también eje Y al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, pegarlo por acá y todo esto se tiene que sumar. Obviamente aquí hay que poner eje Y porque la fórmula nos dice eje X al cuadrado más eje Y al cuadrado. Entonces todo esto sería nuestra fórmula traducida al lenguaje de programación de Arduino. Como pueden ver, la fórmula es consistente, es decir, raíz cuadrada, que sería SQRT, empieza aquí y termina hasta acá. Raíz cuadrada de eje X al cuadrado más eje Y al cuadrado es igual a hipotenusa de XY. Vemos aquí en el monitor serial que me entrega el valor 125 que corresponde con este número. Bueno, vemos que en realidad me entrega el valor 125.37 y aquí en GeoGebra dice 125.36, pero es porque en GeoGebra me parece que redondea el valor a 2 decimales, entonces por esa razón es que lo redondeo así, de esta manera. Bueno, en realidad 0.1 grados pues no es un error significativo, entonces vemos que el valor está bien. Ahora vamos a calcular línea alfa. Línea alfa, recordemos que es esta línea de aquí que se requiere para calcular alfa 1 y alfa 2 o todo el ángulo alfa. Para eso hemos creado la variable a la que yo llamé línea alfa. Línea alfa es igual a raíz cuadrada de desfase al cuadrado más hipotenusa XY menos cox al cuadrado. Ok, vamos a pasar esa fórmula aquí en programación. Esa fórmula es un poco más grande, entonces voy a tener que hacer este código un poco más pequeño para que ustedes puedan visualizar todo el código completo. De preferencia, este video deberían de visualizarlo en 1080p para que no se pierdan los detalles del texto del código que estoy escribiendo. Entonces, línea alfa es igual a raíz cuadrada, voy a utilizar otra vez la función SQRT. Todo esto debe de estar dentro de raíz cuadrada, es decir, dentro de SQRT de desfase al cuadrado, desfase Z al cuadrado. Ahora estoy viendo que aquí pues tenemos un valor de desfase Z que corresponde a la altura de este segmento. Ese valor todavía no lo tengo en mi código, pero también hay que incluirlo. Por lo tanto, vamos al código otra vez y vamos a crear una variable igual de tipo double que se llame desfase Z. Y esa variable pues tiene un valor específico. Aquí podríamos visualizarlo. Desfase Z es igual a 60 unidades. En este caso estoy utilizando milímetros o estoy asumiendo que esto va a estar en milímetros. Entonces vamos a ponerle desfase Z es igual a 60. Ahora pues ya podremos utilizar esta variable. Línea alfa es igual a raíz cuadrada de desfase Z al cuadrado. Por lo tanto, otra vez hay que utilizar la función POW. Voy a copiarla de la parte de arriba y nada más le voy a cambiar el valor desfase Z. Entonces, desfase Z al cuadrado más. Vamos a utilizar las reglas de álgebra de toda la vida. O sea, estoy poniendo aquí unos paréntesis porque ahora se tiene que hacer esta resta. Hipotenusa XY menos coxa al cuadrado. Entonces, como es al cuadrado, pues voy a volver a copiar mejor esta función, que es POW. Luego, aquí adentro es donde voy a poner los paréntesis. Y aquí adentro es donde vamos a escribir hipotenusa XY, que es este valor que calculamos anteriormente. Hipotenusa XY menos coxa. Ahora coxa debería de ser un valor constante que no he declarado, pero que también hay que declarar aquí arriba del código. Así que voy a declarar aquí esos tres valores. Vamos a ponerle coxa primero, luego fémur y al final tibia. Y esos tres valores yo los saqué de las medidas de mi robot, es decir,
mi robot ya tiene unas medidas específicas para coxa, que es la distancia que hay de aquí a acá. Esto sería el valor de coxa. Tiene una medida específica para tibia, que sería la distancia que hay de aquí hasta acá. Y tiene otra medida específica para, dije tibia aquí, pero quise decir fémur. Y tiene una medida para tibia, que sería esto de acá. Esos valores también vienen en el estudio cinemático. Vamos a ver dónde se encuentran. Aquí, coxa equivale a 28 milímetros. Entonces vamos a poner ahí ese valor. Fémur corresponde a 90 o 90 milímetros. Y tibia corresponde a 136 milímetros. Esos valores son los valores reales, o sea, las medidas reales de la pata del robot hexápodo. Claro que si esas medidas son distintas en el robot que ustedes quieren o en su proyecto, pues tienen que cambiar aquí estos valores. Yo voy a utilizar estos números por las medidas específicas de mi robot. Entonces aquí ya podemos continuar. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en línea alfa. Es decir, en esta fórmula de acá. Entonces línea alfa es igual a raíz cuadrada de desfase z al cuadrado más hipotenusa xy menos coxa al cuadrado. Entonces todo eso se encuentra aquí. Hipotenusa xy menos coxa al cuadrado. Todo esto se calcula con la función POW para elevar el número al cuadrado, como les decía antes. Y lo que tendríamos que obtener en este valor sería el número 114.37. Así que aquí voy a hacer otro espacio vacío. Vamos a quitarle ln a este serial print. Y vamos a imprimir línea alfa para ver si efectivamente nos entrega ese valor. Voy a subir el código. Visualizamos el monitor serial. Y deberíamos de encontrarnos con el número 114.37, que es el que vemos justo aquí. 114.37. Hasta ahora pues vamos bastante bien. Voy a continuar calculando ahora alfa 1. Claro que esta línea alfa era necesaria para calcular alfa 1. Pues al igual que hicimos anteriormente, voy a escribir alfa 1 es igual a arcocoseno de desfase z sobre línea alfa. La función arcocoseno en Arduino se escribe simplemente acos, arcocoseno, de desfase z, que es un valor que ya tenemos por acá, una variable que ya tenemos escrita por ahí en nuestro código. Entonces desfase z sobre línea alfa, que sería esta variable de acá. Y como resultado me tiene que entregar el número 58.36. Pero recordemos que estas funciones trigonométricas como arcocoseno y arcotangente nos entrega su valor en radianes. Entonces también hay que multiplicarlos por el factor que ya viene definido aquí en este lenguaje, que se llama rack2dec. Es un factor que ya está predefinido, así que no hay que declararlo ni nada. Es una función integrada de Arduino. Voy a subir el código. Bueno, antes de esto, pues obviamente tengo que imprimir ese valor. Entonces vamos a hacerle lo mismo que hemos hecho antes. Entonces voy a modificar estas líneas como hemos hecho antes. Primero gamma, hipotenusa xy, línea alfa. Y al final quiero imprimir alfa 1. Vamos a subir el código. Y como resultado tendríamos que ver el número 58.36 aquí en el monitor serial. Y efectivamente aquí se visualiza el número 58.36. Muy bien, vamos a continuar con alfa 2. Alfa 2 es igual a arcocoseno de tibia cuadrado menos fémur al cuadrado menos línea alfa al cuadrado sobre menos 2 por fémur por línea alfa. Ok, esta fórmula es un poco más extensa. Entonces hay que abstraer esta fórmula para escribirla aquí en el código. Voy a empezar con, pues elevando todos esos números al cuadrado. Voy a copiar esto y ahorita voy a modificar los valores. Vamos a poner aquí tibia al cuadrado. Tibia al cuadrado menos fémur al cuadrado. Pues podríamos copiar esta parte del código. Vamos a pegarla 3 veces. Entonces primero tibia al cuadrado menos fémur al cuadrado. Vamos a escribir aquí fémur.
menos línea alfa al cuadrado. Vamos a escribir aquí línea alfa al cuadrado. Entonces esta fórmula es como una fracción, es decir, arriba tenemos una resta y todo eso sería el numerador. Y abajo tenemos una multiplicación y todo eso sería el denominador. Entonces primero voy a hacer la resta del numerador. Todo esto lo vamos a encerrar dentro de paréntesis. Aquí ya tenemos el numerador. Todo esto es una resta, entonces vamos a poner aquí el símbolo de resta. ¿Ok? Y luego toda esta operación que es la resta se va a realizar primero y todo eso se tiene que dividir sobre una multiplicación. Entonces vamos a poner aquí el operador de división, que es obviamente la barrita, el slash. Y vamos a comenzar haciendo la multiplicación. La multiplicación o el denominador sería menos 2 por fémur por línea alfa. Entonces vamos a poner aquí menos 2 por fémur por línea alfa. Y ya con esto tendríamos el denominador de esta fracción o de esta división. Y todo esto pues nos va a entregar como resultado un valor en radianes. Así que aquí otra vez voy a utilizar el factor de Rack2Deck para transformarlo a un ángulo. Lo voy a imprimir aquí en el serial print. Voy a subir el código y lo que tendríamos que obtener sería el número 82.51. Vamos a esperar y vemos que aquí apareció el número 82.51 que corresponde a alfa 2. Y ya con alfa 1 y alfa 2 podríamos utilizar la variable alfa, que se llama simplemente alfa, es igual a alfa 1 más alfa 2. Como resultado nos tiene que entregar la suma de alfa 1 y alfa 2, que según mi estudio es de 140.87. Entonces vamos a imprimir también esos valores. Vamos a subir este código y luego en el monitor serial tendremos que visualizar al final el número 140.87 que corresponde a alfa, al ángulo alfa. Bien, finalmente nos queda calcular beta. Así que vamos a escribir beta es igual a arcocoseno de línea alfa al cuadrado menos tibia al cuadrado menos fémur al cuadrado sobre menos 2 por tibia por fémur. Ok, todo esto yo creo que lo voy a simplificar. Voy a escribir el código. Es un código muy parecido a alfa 2. Así que incluso podría copiar todo esto. Y nada más le voy a estar cambiando los parámetros, los argumentos, para calcular beta. Entonces beta es línea alfa al cuadrado menos tibia al cuadrado menos fémur al cuadrado sobre menos 2 por tibia por fémur. Todo esto multiplicado por el factor Rack2Deck. Y como resultado tendríamos que obtener el ángulo beta, que debería de ser 56.49. Vamos a comprobarlo. Subimos el código y aquí en el monitor serial tendríamos que visualizar 56.49. Ok, entonces con estas fórmulas, si yo tuviera un robot, es decir, una patita de un hexápodo, y le entregara estos tres valores, estas tres variables que son eje X, eje Y y eje Z, esas son como las más importantes, porque cuando yo cambie, por ejemplo, eje X, pues veríamos que todos esos ángulos también están cambiando. Obviamente aquí en el código pues no pueden cambiar de manera dinámica porque yo no he escrito un código más complejo, pero si tuviera por ejemplo un potenciómetro y luego mapeo este valor y este valor lo mapeo a unos centímetros que corresponden pues no sé, de 0 a 15 centímetros, y si yo construyo esta patita del robot hexápodo y le envío a los servos el ángulo gamma, el ángulo alfa y el ángulo beta, pues veríamos cómo se mueven esos servos para alcanzar una determinada posición en el espacio 3D. Muy bien, todo esto lo voy a hacer un poco más eficiente. Voy a crear unas funciones porque con estas fórmulas tenemos que calcular todos los ángulos para las 6 patas. Entonces, para que sea más eficiente, yo voy a encerrar todos estos algoritmos, estas fórmulas, dentro de funciones. Muy bien, y al final pues he hecho algunos cambios a este código para optimizarlo.
Como pueden ver aquí en el archivo principal, pues nada más tenemos 26 líneas de programación y todas las fórmulas de cinemática inversa las pasé a funciones personalizadas para que podamos llamarlas cuando sea necesario, porque en algún momento tendremos que calcular todo esto para cada una de las patas o para cada una de las extremidades del robot hexápodo. Entonces por eso es preferible pasar todo esto, ponerlo dentro de funciones y de esa manera pues nada más pasar los parámetros necesarios para cada algoritmo y que nos regrese los resultados. Aparte aquí he ordenado un poco, por ejemplo, primero se calcula hipo-XY, es decir, hipotenusa XY, luego se calcula línea alfa y al final se calcula gamma, alfa y beta, que son como los valores que tendríamos que enviar para los servomotores, que corresponden a los ángulos que deberían de alcanzar o a las posiciones que deben de alcanzar los servos. Y pues aquí también se creó una función a la que yo llamé print para imprimir toda esta información. Primero se imprime el valor que se llama hipo-XY, luego línea alfa, luego ángulo gamma, alfa y beta. Entonces aquí los tres valores que me interesan son estos que se ven al final del monitor serial. Uno corresponde a gamma, el otro a alfa y el último a beta. Y pues para terminar este video podríamos probar estos cálculos, este programa. Para probarlo vamos a regresar aquí a la calculadora de GeoGebra. A ver, aquí quiero hacer un poco más de zoom para que se vea con más claridad. El objetivo es que estas fórmulas o algoritmos de cinemática inversa nos regresan los ángulos de alfa, gamma y beta. Si yo cambio los valores de x, y y z, deberíamos de obtener los ángulos que también se ven aquí en mi estudio cinemático. Vamos a hacer una prueba. Voy a cambiar estos valores y si cambiamos esos parámetros también en nuestro código, deberían de coincidir con los ángulos que se ven aquí en la calculadora de GeoGebra. Acabo de cambiar estos valores. Ahora vamos aquí a donde dice eje X y eje Y y vamos a cambiar esos parámetros aquí en el código. Eje X ahora equivale a 74.94. Eje Y ahora equivale a 67.28. Y el eje Z no lo moví, todavía se encuentra en 0. Ese pues lo voy a dejar así, porque al final no sé si voy a utilizar ese valor de eje Z o el valor de desfase Z. Yo creo que sería mejor utilizar desfase Z, ya que si cambia este valor, pues podríamos simular que sube o baja la pata del robot. Entonces luego voy a analizar si utilizo este valor de desfase Z o este otro que se llama eje Z. En teoría pues tendría que ser lo mismo. Y este valor de eje Z pues lo vamos a mantener ahí en 0. Ahora pues ya si yo subo este código, tendríamos que ver que los ángulos gamma, alfa y beta corresponden a los que vemos. Voy a hacer aquí la ilustración de a qué me refiero. Es decir, el ángulo gamma que corresponde a este valor se imprime en esta posición. ¿Ok? Ahorita todavía no he subido el código, por eso no coinciden esos valores. Luego alfa, que corresponde a este valor de acá, es el siguiente parámetro que se imprime. Y finalmente beta. Y finalmente beta, que corresponde a este valor, sería este número que vemos en el monitor serial. Bueno, una vez que ya he cambiado estos parámetros, voy a subir el código y deberíamos de ver que coinciden todos estos valores y está bien programado. Vemos que alfa corresponde a 145.57 grados. Luego gamma corresponde a 41.92 y beta corresponde a 43.66. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo de este algoritmo, que yo pueda cambiar los valores de eje X, eje Y y eje Z y con estas fórmulas obtener los valores para los servomotores. De esa manera pues ya no tenemos que preocuparnos pues cuál es el valor exacto en el ángulo que tenemos que darle al servo. Ahora lo que sigue para seguir programando pues sería, por ejemplo, hacer una secuencia utilizando estas variables de eje X, eje Y y eje Z y programando a lo mejor algún loop, algún ciclo. Pues podríamos hacer que el eje X, por ejemplo, se mueva de aquí a acá y luego el eje Z se mueva hacia arriba y luego que regrese y luego que baje y que todo eso siga en un bucle. Es decir, para que la pata del hexápodo primero haga un movimiento parecido a este, que se deslice así, que suba, que regrese, que baje y otra vez que arrastre, que suba, que regrese, que baje y que arrastre.
pues para que pueda caminar el robot de Hexápodo o que pueda hacer algún gesto en particular que también se puede programar. Excelente, pues esto sería todo por el video de hoy. Después haré un video dedicado al diseño del robot y después cuando haga algunos cambios en el código explicaré o haré algún video de resumen para que entiendan cómo funciona, etcétera. Pero por ahora sería todo. Suscríbanse, denle like a este video, compártanlo, etcétera. Espero que les haya ayudado y nos vemos la próxima. Hasta luego.